La primera vez que supe que algo estaba roto fue un martes por la tarde, a las 18:36. Lo sé porque miré el reloj cuando Laura me abrazó al llegar del trabajo. Fue un abrazo de compromiso, de esos que das por educación, por rutina, por no hacer preguntas. Y lo noté. Frío. Mecánico. Como cuando alguien que no te soporta te da 2 besos en Navidad. Ese abrazo fue el primer ladrido de un perro que no ves pero sabes que está ahí. Me quedé quieto, con los brazos aún en el aire, mientras ella ya caminaba hacia la cocina para prepararse un té, como si no acabara de apuñalar algo dentro de mí sin darse cuenta. ¿Todo bien?, le pregunté desde el pasillo, intentando sonar casual. Sí, normal. Mucho niño tonto hoy. He terminado agotada, dijo sin mirarme, rebuscando en el cajón de las infusiones. Ni siquiera se quitó los auriculares hasta después de contestar. Laura y yo llevamos juntos 11 años. Casados desde hace 8. Ella es profesora de inglés en una academia de Chamberí. Yo soy técnico informático, trabajo desde casa. Vida tranquila, sin sobresaltos. Mucha rutina. Demasiada, quizás. Durante un tiempo, creí que eso era bueno. Pero ahora pienso que la rutina es como el polvo que se acumula en las estanterías, un día te das cuenta de que está por todas partes, aunque nunca viste cómo llegó. Volviendo a ese martes. Me quedé en el marco de la puerta del salón, observándola mientras le daba vueltas a la cucharilla dentro de la taza, con la mirada perdida, sin decir una palabra más. Lo juro, fue como ver a una desconocida en mi cocina. No era que estuviera distante. Era que estaba lejos. Como si ya no estuviera ahí. Y entonces ocurrió lo que me jodió el alma, sonrió. Pero no fue para mí. Estaba mirando su móvil. Sonrió con una de esas sonrisas suaves, de las que se escapan sin darte cuenta. Una sonrisa real, no como las que me dedicaba a mí últimamente. Levantó ligeramente las cejas, como sorprendida, y escribió algo rápido. Luego cerró la pantalla de golpe y dejó el móvil boca abajo. No pregunté. No hice ni un solo gesto. Pero sentí que algo se había quebrado, sin hacer ruido, como una grieta en una ventana que no sabes cuándo apareció pero ahora está ahí, jodiéndote la vista. A la noche, durante la cena, me habló de cosas del trabajo. Una madre pesada que no dejaba de quejarse por el acento británico. Un niño que se inventó que tenía fiebre para irse a casa. Todo cosas normales. Todo cosas que me habría contado cualquier otro día. Pero esa noche, me di cuenta de que hablaba para mí, no conmigo. Como si estuviera interpretando el papel de una esposa normal. Como si eso bastara. Después de cenar, se duchó y se puso un pijama nuevo. De esos que compró por AliExpress y que todavía conservaban el olor a embalaje chino. Se sentó en el sofá, encendió Netflix y empezó a ver una serie que nunca habíamos visto juntos. Yo me quedé mirándola desde la cocina. Pensé, ¿cuándo empezó a ver cosas sola, desde cuando el sofá no es cosa de los dos? Al día siguiente, fui a tirar la basura y me encontré con Diego, nuestro vecino del tercero. Nos pusimos a charlar un poco. Me dijo que había visto a Laura últimamente por Malasaña, saliendo de un bar que está detrás de la calle San Vicente Ferrer. Un bar que nada tiene que ver con una academia de inglés. ¿No me digas? Le respondí, intentando parecer indiferente. Sí, tío. El otro sábado estaba con un grupo. Uno bastante más joven que ella le estaba diciendo algo al oído. Se reía como una quinceañera. Vamos, que parecía que se lo estaban pasando bien. Me reí por fuera. Por dentro, se me partió un hueso que no sabía que existía. Ese mismo sábado me había dicho que iba a cenar con sus compañeras. Volvió a casa a las 2 de la mañana. Me dijo que habían ido de tapas y luego a tomar algo.
Me lo dijo sin titubeos, con una seguridad que ahora me parece ofensiva. Esa noche, mientras dormía, me acerqué a su bolso y cogí su móvil. Lo tenía bloqueado, claro. Siempre había usado un patrón. Una vez, hace años, lo vi sin querer. Lo probé. Era el mismo. No encontré mensajes. Pero sí vi algo raro. Una app de esas para enviar notas de voz que se autodestruyen. Nunca la había visto usarla. Se llamaba Voicy. Y tenía una notificación, nuevo mensaje de D. No Dani. No David. No Diego. Solo D. No pude abrirlo. La app pedía un segundo código. Lo dejé. Lo guardé donde estaba. Volví a la cama y me tumbé mirando al techo, contando las grietas de la pintura. Pasé el jueves y el viernes como si nada. Sonreí, preparé la cena, incluso me animé a hacerle un masaje en los hombros cuando se quejó del cuello. Quería ver si ella sentía algo, si me tocaba por inercia o por costumbre. Lo que sentí fue piel fría. Desconexión total. El sábado siguiente le dije que tenía que salir a arreglar el coche. Mentí. Me fui a Malasaña. Me senté en una terraza frente al bar del que me habló Diego. Me pedí una caña y esperé. A las 20:12, la vi llegar. Vestido corto. Maquillaje. Móvil en la mano. Mirando hacia los lados, como quien busca una cara conocida. Se quedó parada en la esquina. A los 3 minutos, apareció un chaval. Veintitantos, camiseta ajustada, tatuaje en el cuello. Se abrazaron. Y sí, no fue un abrazo cualquiera. No fue el abrazo que me dio a mí el martes pasado. Ahí lo supe. No necesitaba pruebas. Lo supe. Me bebí la caña de un trago. Me quedé 5 minutos más, por si pasaba algo más. Pero no tenía sentido. Volví a casa, me duché, me cambié, y preparé la cena. Cuando volvió, me dio el mismo abrazo frío. ¿Qué tal? Le pregunté. Bien. ¿Y tú? Respondió. Y se acabó la conversación. Pero no el silencio. No sé exactamente por qué no la enfrenté esa noche. Me habría bastado con decirle que la había visto, que sabía dónde estaba, que sabía con quién. Pero en lugar de eso, me limité a seguir el guión. Preparé unos espaguetis, serví 2 copas de vino, puse algo de música suave en el móvil como si nada hubiera pasado. Y ella, como si fuera una actriz de medio pelo en una serie española de sobremesa, se sentó frente a mí, sonrió levemente, dio un sorbo al vino y empezó a contarme anécdotas absurdas de su día, de sus alumnitos y de una mujer que había llegado tarde a clase porque el metro iba como el culo. No sabía si matarla o abrazarla. Supongo que esa ambigüedad lo resume todo. Estaba ahí, sentada, hablándome como si de verdad estuviéramos bien, como si todo lo que estaba haciendo a mis espaldas no existiera, como si yo fuera un figurante más en su nueva vida. La observé durante más de media hora sin apenas decir palabra. Asentía, sonreía de forma automática, y mientras tanto repasaba mentalmente cada detalle, el nombre del bar, la hora, la cara del tipo, el abrazo, el vestido, la risa. Todo eso lo tenía almacenado como si fuera una carpeta de escritorio esperando a ser abierta. En mitad de la cena, se levantó para ir al baño. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía el móvil al lado del plato. Desbloquearlo no era posible, ya había cambiado el patrón. Pero lo que hice fue sencillo, lo cogí, me lo metí en el bolsillo, y cuando volvió, fingí que no había notado nada raro. Terminamos de cenar, recogí los platos, ella se puso a ver la serie en el sofá, y yo le dije que me iba a dar una vuelta, que necesitaba despejarme un poco. No preguntó nada. Solo asintió sin levantar la vista de la pantalla.
Bajé al portal, fui al coche, conecté mi portátil, y con la calma de quien prepara un café, empecé a descargar las copias de seguridad de su WhatsApp y de sus fotos. Había hecho una copia automática del móvil días antes, usando una app de respaldo que se sincroniza con la nube cuando está en la misma red Wi-Fi. Sí, lo sé, suena rebuscado, pero créeme que cuando algo dentro de ti te dice que te están mintiendo, el cerebro empieza a trabajar de formas que ni sabías que podías. Tardé 45 minutos en revisar todo. El historial era claro. Conversaciones con alguien guardado como pero no con ese nombre. Lo tenía guardado como Don Quijote llorando de la risa. Muy sutil, sí. Supongo que pensó que nunca lo relacionaría con nada. Dentro, mensajes cortos pero sugerentes, bromas internas, comentarios sobre mí, incluso fotos, no explícitas pero lo suficiente para entender de qué iba la cosa. Él le decía cosas como hoy he pensado en ti todo el día, y ella respondía yo también, aunque tuve que disimular todo el rato. También hablaban de escapadas, de cómo él le decía que quería verla sin prisas, y ella decía que no podía hacer eso aún, que estaba esperando el momento. Pero lo que me mató fue un audio. Uno solo. De 8 segundos. Era su voz, suave, íntima, diciéndome vuelves loca, pero me da miedo que Jorge lo sepa. Lo escuché 3 veces, sin auriculares, solo para que me retumbara por dentro. Luego, cerré el portátil y me quedé sentado en el coche sin moverme durante un buen rato, sintiendo que se me dormían las piernas y el alma al mismo tiempo. Cuando subí a casa, ella ya estaba en la cama, con el móvil otra vez bloqueado y cargando en su mesilla. Me metí en la cama sin hacer ruido. No me giré para mirarla. Me limité a quedarme boca arriba, con los ojos abiertos, viendo el techo como si de allí fuera a caerme una respuesta. A las 2 de la mañana, sin previo aviso, me habló. ¿Estás despierto? No contesté. He notado que estás raro últimamente, dijo. Seguí sin contestar. Si hay algo que te molesta, prefiero que lo digas. Ahí me giré. La miré directamente, a oscuras, sin pestañear. ¿Tú crees que hay algo que me debería molestar? Hizo una pausa. Intentó sonreír, pero se le tensó la cara. No sé, Jorge, te noto distante. ¿Te molesta que esté distante? Sí, claro que me molesta. Me hace pensar que ya no te importo. No supe si reírme o gritarle. Pero no hice ninguna de las dos cosas. No te preocupes, Laura. Te juro que vas a notar que me importas. Muy pronto. Y me giré otra vez, dándole la espalda. Al día siguiente, no desayunamos juntos. Ella salió de casa antes de lo habitual, diciendo que tenía una reunión. No me molesté en preguntar. Apenas cerró la puerta, abrí su portátil. Mismo patrón. Accedí a sus cuentas de redes, revisé correos, calendario. Todo encajaba. Reuniones inventadas, correos eliminados, reservas de cenas en sitios a los que jamás fuimos juntos. Me sentí como un investigador privado, pero uno que no cobra, que no duerme y que se juega el alma con cada clic. A mediodía, fui al trabajo, pero no me concentré en nada. Llamé a un colega que es abogado y le pedí que quedáramos. Le conté lo básico, sin entrar en detalles. Me dijo que si pensaba separarme, lo mejor era que empezara a moverme rápido con el tema de bienes, cuentas y, sobre todo, pruebas. Le dije que eso ya lo tenía. Me miró raro. ¿La pillaste? No hace falta pillarla, le respondí. Ella ya se ha entregado sola. Esa noche volví a casa como si fuera un actor en su último ensayo antes del estreno. Cenamos, hablamos del tiempo, de una serie que quería ver, de una compañera que se iba a vivir a Valencia. Fingimos normalidad, pero yo ya tenía todo decidido. Solo esperaba el momento.
La miré varias veces durante la cena. Ya no había dudas, ya no había dolor. Solo una pregunta: ¿cuánto tiempo más va a seguir mintiéndome a la cara? Cuando se fue a la ducha, abrí mi portátil, preparé un documento con toda la información que había recogido, capturas, fechas, audios, todo ordenado en una carpeta. Puse la carpeta en un pendrive, lo metí en un sobre, escribí su nombre con rotulador negro y lo dejé en la mesa del comedor. Me senté en el sofá a esperarla. 10 minutos después, salió con el pelo mojado, envuelta en una toalla, y me miró como si nada. Pero ya no éramos nada. Lo sabíamos los dos. ¿Qué haces ahí tan serio? Mañana, cuando te levantes, abre el sobre que está en la mesa. Léelo todo. Escúchalo todo. Y luego, si te queda cara, hablamos. Ella se quedó paralizada. Su expresión se transformó en segundos: sorpresa, incomodidad, miedo. ¿De qué estás hablando? De Don Quijote. De tus risas en Malasaña. De tus audios. De tu cara de mierda fingiendo que todo está bien mientras te follas a un chaval que ni siquiera sabe conjugar un verbo. No gritó. No lloró. Solo se sentó en la silla más cercana y se quedó en silencio. Ahí, por fin, supe que me estaba diciendo la verdad. Sin palabras. Solo el silencio lo confirmó todo. Se quedó sentada, con el pelo chorreando y la toalla ajustada al pecho, sin moverse, sin hacer un solo gesto, como si el aire se hubiera espesado de golpe y no supiera cómo atravesarlo. Yo no tenía ninguna intención de suavizar nada. Ya había pasado demasiado tiempo callando. Me incorporé del sofá y caminé hasta la cocina para servirme un vaso de agua, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Mientras llenaba el vaso, la escuché suspirar. Era uno de esos suspiros largos que en otra época habría significado que estaba cansada o que algo del trabajo la tenía saturada, pero ahora sonaba distinto, como un suspiro de rendición, de alguien que ya no puede sostener la mentira porque se da cuenta de que todo ha salido a la luz. Jorge, quiero explicártelo, pero no sé por dónde empezar. No le respondí. Bebí el agua con calma, sin apartar la mirada del fregadero. Quería que sintiera el silencio, que lo viviera como lo viví yo cada vez que me tragaba la sospecha y fingía que todo estaba bien mientras ella se arreglaba para ir a ver a otro. Cuando me giré, ella había apoyado los codos sobre la mesa y tenía las manos cubriéndose la cara. El sobre seguía ahí, a menos de medio metro de ella, intacto, sin abrir. Volví al salón, me senté, y esperé. A los pocos minutos se levantó y vino con el sobre en la mano. Se sentó frente a mí, lo abrió despacio, y fue sacando los papeles, uno a uno, leyéndolos en silencio. Cada tanto me miraba, pero sin decir nada. No había excusas en sus ojos, solo una especie de derrota sin forma. Le dejé el pendrive sobre la mesa y le indiqué con la cabeza que tenía que escucharlo también. Lo conectó a su portátil, se puso los auriculares, y cuando terminó el audio, bajó la mirada. Tardó varios segundos en hablar. No lo planeé, Jorge. Empezó como una tontería, algo sin importancia. Un comentario, una conversación de más después de clase. Yo, no estaba buscando nada. Pues lo encontraste, dije sin levantar la voz. Y lo alimentaste. Y lo ocultaste. Y lo disfrutaste. No me hagas esto más difícil, por favor. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti que llevas semanas o meses acostándote con otro mientras vienes a casa como si nada? ¿O para mí que he tenido que actuar todos los días como un imbécil para no reventar lo poco que quedaba de esta farsa? No fue solo sexo, Jorge. Eso ya lo sé. Si hubiese sido solo sexo, probablemente no me habría dolido tanto. Laura se quitó los auriculares, los dejó sobre la mesa, y se pasó la mano por el cuello como si quisiera estirarse el alma.
Parecía más cansada que nunca, como si le hubieran quitado todo el aire, pero no me dio pena. Me dolía, claro, pero no como al principio. Ahora el dolor era otra cosa, más seca, más organizada. Era como ver un accidente a cámara lenta en el que ya sabes cómo termina todo, pero igual lo miras porque necesitas ver cada detalle para creértelo. No fue algo que yo buscara, de verdad. Me sentía desconectada, sola, como si viviéramos en la misma casa pero en mundos distintos. Llegaba del trabajo y tú siempre estabas con tus cosas, con el ordenador o con tus vídeos, tus libros, tus rutinas. Yo sentía que ya no formaba parte de tu vida. Y en vez de hablar conmigo, decidiste hacerte un hueco en la vida de otro. No es tan simple, Jorge. No lo entiendes. Explícamelo entonces, porque quiero entender cómo una persona que comparte techo contigo, que duerme en tu cama, que cena contigo, puede hacer lo que tú hiciste y luego pretender que la conversación va de que yo estaba distante. ¿Y sabes qué? Claro que lo estaba. Llevabas meses a otra velocidad. Pero en lugar de decírmelo, me mentías. A mí y a ti. Laura se levantó, caminó unos pasos, volvió sobre sí misma y se apoyó en la pared, como si no supiera a dónde ir dentro de su propio salón. Me di cuenta de que no tenía argumentos. No había discursos preparados ni lágrimas sinceras. Solo confusión, una culpa mal colocada, y una necesidad ridícula de que yo no explotara. Pero no lo iba a hacer. No iba a darle el espectáculo. Estaba harto de hacer el papel del marido comprensivo mientras por dentro me partía en pedazos. Me limité a observarla mientras tragaba saliva con dificultad. No me enamoré de él, dijo finalmente. Nunca fue eso. ¿Y eso cambia algo? No lo sé. Supongo que intento agarrarme a lo poco que puedo decirte para que no me odies. No te odio. Te perdí el respeto. ¿Qué es peor? Se quedó callada un momento. Luego volvió a sentarse, más cerca esta vez, como si todavía pensara que había algo que se podía rescatar. Pero no lo había. Lo que teníamos ya no estaba, y lo sabíamos los dos. Solo que ella lo descubrió antes y decidió hacer su duelo en la cama de otro mientras yo aún creía en nosotros. En ese momento supe que no iba a perdonarla. No porque fuera incapaz de hacerlo, sino porque ella no quería que la perdonara. Quería que todo volviera a ser como antes sin tener que cargar con las consecuencias. Y eso no iba a pasar. ¿Lo vas a contar a alguien? Me preguntó de pronto. ¿A quién? ¿A mis padres? ¿A tus amigos? ¿A los tuyos de la academia? ¿A alguien que me diga que esas cosas pasan? ¿O que yo también tuve parte de culpa? No, Laura. Esta historia es tuya. Y mía. Y se va a quedar aquí. Pero vamos a hablar claro, esto se ha terminado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no te voy a echar esta noche. No soy así. Pero mañana voy a empezar el proceso de separación. Y no me interesa qué piensa él, ni si sigue en tu vida, ni si te vas a vivir con él o con tu madre. Lo único que me importa es salir de esta mierda con un mínimo de dignidad. Y eso empieza por dejar de compartir casa con alguien en quien ya no creo. Ella no dijo nada. Ni lloró, ni protestó, ni intentó convencerme. Por fin entendía que no había salida posible. Que su silencio, sus excusas y su desprecio sutil habían cavado un hoyo tan profundo que ya no se podía tapar. Me levanté, fui a nuestra habitación, abrí el armario y empecé a sacar mi ropa. No toda. Solo la necesaria. No tenía un plan definido, pero ya no podía dormir allí. Llamé a mi amigo Andrés y le pedí si podía quedarme unos días en su casa. Me dijo que por supuesto. No preguntó mucho, pero notó el tono de mi voz y entendió que era serio. Metí mi ropa en una mochila grande,
cogí mi portátil, mis documentos, mi cepillo de dientes y mi cargador. Ella seguía en el salón, sin moverse. Antes de salir, me detuve un segundo en la puerta. Voy a pasar por casa en estos días, cuando no estés. Así que mándame un mensaje cuando salgas para trabajar. No quiero tener que volver a verte más de lo necesario. Cerré la puerta despacio. Bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, Madrid seguía viva, como si nada. Pero para mí, todo había cambiado. No dormí casi nada esa noche en casa de Andrés. Me dejó su sofá-cama, limpio y con mantas nuevas, pero daba igual. No era cuestión de comodidad, sino de tener la cabeza hecha un desastre. Andrés intentó sacar algo más de mí cuando llegué, pero le dije que ya se lo contaría con calma, que por ahora solo necesitaba silencio. Se limitó a asentir, me dejó una cerveza en la mesa, y se fue a dormir. Me quedé solo, sentado, mirando al techo como un imbécil, pensando en cada conversación, cada gesto, cada día en el que ella me dijo que me quería mientras se escribía con otro, mientras lo veía, mientras me mentía sin que se le moviera un músculo en la cara. No sabía si estaba más dolido por lo que había hecho o por lo bien que lo había disimulado. Porque si algo me quedaba claro ahora, era que no había sido un error impulsivo, ni una crisis pasajera. Había sido una decisión constante, una repetición de actos que requerían planificación, tiempo y frialdad. Y eso me destrozaba más que cualquier polvo furtivo. A las 8 de la mañana me levanté sin haber pegado ojo. Me duché, me vestí y salí a buscar un café. No tenía apetito, pero necesitaba hacer algo. Caminé por el barrio de Andrés durante una hora, con el móvil en la mano, esperando el mensaje de Laura. Me llegó a las 9:06. Salgo en 10 minutos. ¿Puedes pasar? No añadió más. Ni una disculpa, ni una explicación, ni un intento de salvar algo. Nada. Subí a casa sin... Lo primero es registrar la separación de hecho, me dijo. A partir de ahí, hay que ver qué bienes hay, qué cuentas compartidas y qué obligaciones legales hay entre vosotros. Si no tenéis hijos, todo es más sencillo, pero aún así hay que hacer bien los pasos para que nadie pueda reclamar nada que no le corresponde. Le entregué una carpeta con la documentación básica. Le conté lo de las pruebas, los mensajes, las grabaciones. Me preguntó si quería usar eso legalmente o solo como argumento moral. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que no quiero que ella se quede con nada que no haya ganado por derecho. Entonces prepárate para una guerra fría. No hay golpes, pero hay daños. Llevo meses recibiéndolos sin enterarme. No me asusta. Quedamos en que él prepararía la propuesta inicial de separación. Yo debía decidir si quería pedir la venta del piso, quedármelo o cedérselo. No tenía una respuesta clara en ese momento. No por apego al lugar, sino porque todo se me hacía ajeno, incluso eso. Durante los días siguientes me instalé de forma más o menos permanente en casa de Andrés. Él me dio espacio, pero también me empujó a no quedarme congelado. Me invitaba a comer fuera, a salir a dar una vuelta, incluso me arrastró un par de veces al gimnasio solo para que no me oxidara. Le terminé contando todo una noche de jueves, después de unas cervezas. Escuchó en silencio, con cara de incredulidad. Joder, tío. Lo más fuerte no es que te engañara. Es que tú lo supiste, lo documentaste y no hiciste una escenita. No le gritaste, no la echaste a la mierda, no destrozaste nada. ¿Y eso qué significa? Que tienes una frialdad que yo no podría. Yo habría perdido los papeles. No es frialdad. Es que ya no tenía fuerza ni para gritar. Y porque sabía que si me ponía a su nivel, me convertía en parte de su circo. Y yo ya no quiero estar en su historia. Me agradeció la confianza. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara.
Yo ya había empezado a buscar un piso de alquiler por mi cuenta, pero aún no había cerrado nada. Quería tomarme unos días para asimilar todo antes de moverme otra vez. El sábado siguiente, Laura me escribió. ¿Podemos hablar? Era inevitable. Tarde o temprano iba a llegar ese momento. Le respondí que sí, pero que sería en un sitio público. No quería volver a pisar la casa y tampoco quería verla en un lugar donde pudiera usar el escenario a su favor. Elegimos una cafetería en Moncloa, a media tarde. Fui con las ideas claras. No estaba ahí para reconciliaciones, ni para perdones. Solo para dejar todo dicho, de una vez, sin margen para malentendidos. Ella llegó puntual, con ropa informal, sin maquillaje, sin la actitud segura que había tenido otras veces. Se sentó frente a mí, pidió un café con leche y empezó sin rodeos. He estado pensando mucho esta semana. Sé que lo que hice fue una mierda. Sé que no tengo cómo justificarlo. Pero también sé que algo entre nosotros se rompió hace tiempo y ninguno de los dos quiso verlo. No. Tú no quisiste verlo. Yo estuve todo el tiempo creyendo que seguíamos remando en la misma dirección. La diferencia es que tú decidiste saltar del barco sin avisar. No lo viví así, Jorge. Yo sentí que llevaba meses hablando sola. Que tú estabas encerrado en tu mundo. Y en vez de hablar claro, ¿preferiste acostarte con otro? ¿Esa era la forma madura de resolverlo? No lo planeé. Te juro que no fue así. No me jures nada. A estas alturas, lo único que te pido es que no sigas decorando la historia. Porque no la necesito bonita. Necesito que sea real. Bebió un sorbo del café. Miró a su alrededor, como si buscara algo donde apoyar la mirada. Luego volvió a enfocarme. Él ya no está. No hablo con él desde hace días. No quiero nada con él. Tarde. Ya no importa. No es él el problema. Eres tú. Es lo que hiciste, lo que permitiste, lo que callaste. Él es solo una nota a pie de página. ¿De verdad no hay vuelta atrás? No. Porque para volver a algo, tiene que haber confianza. Y eso está muerto. Y lo mataste tú. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Fue una conversación seca, directa, sin adornos. Al final, nos levantamos, pagamos cada uno lo suyo, y nos despedimos con un simple cuídate. Me fui caminando por la calle Princesa con una mezcla de alivio y rabia, como si por fin hubiese soltado una piedra que llevaba en la espalda, pero aún me dolieran las marcas de haberla cargado tanto tiempo. A la semana siguiente ya había encontrado un piso para mí solo, un tercero sin ascensor en el barrio de Delicias, pequeño pero suficiente. 2 habitaciones, cocina americana, salón con luz natural por la mañana y un silencio que al principio me incomodaba pero que con los días empecé a valorar como si fuera una forma nueva de respirar. Me llevé lo justo, mi ropa, mis libros, el portátil, unos platos, un sofá que conseguí de segunda mano por Wallapop, y una cama que me entregaron desmontada y armé en silencio una noche de viernes, solo, sin música, sin ayuda, como si fuera parte del proceso de reconstruirme. Mientras atornillaba las piezas pensaba en lo rápido que se puede desarmar una vida entera. Dejas de vivir con alguien y lo que antes era tu casa se convierte en un escenario ajeno en menos de una semana. Me pregunté si ella ya habría metido a alguien más allí o si simplemente caminaba de un lado a otro como una fantasma esperando a que el eco desapareciera. Pero no me permití quedarme mucho tiempo en esa idea. Cada vez que mi mente volvía a imaginarla con ese imbécil, me obligaba a concentrarme en otra cosa. No porque quisiera perdonarla, sino porque ya no quería perder más tiempo reconstruyendo escenas que no merecían ni un segundo más de mi energía. El abogado me envió los primeros borradores del acuerdo. Acordamos dividir la cuenta común, cerrar la hipoteca vendiendo el piso,
y no reclamar nada más por ninguna de las partes. Ella no se opuso. Respondió con un correo breve, sin preguntas, sin reproches, con esa frialdad suya que al principio me desconcertaba pero que ahora solo me confirmaba que lo nuestro ya no existía. El proceso iba a ser rápido. Solo teníamos que firmar y esperar los trámites. Pero para mí no bastaba con desaparecer. Sentía que algo me faltaba por hacer. No por venganza irracional, sino por equilibrio. Durante años, yo había puesto todo en esa relación. Tiempo, paciencia, confianza, lealtad. Ella lo había tirado por la borda sin dudar, y aunque no quería arrastrarla por el barro, tampoco pensaba permitir que saliera de esto sin consecuencias. Sabía que ella seguía trabajando en la misma academia. Conocía sus horarios, sabía que los viernes por la tarde tenía una reunión con dirección. Aproveché eso para mover algunas piezas. Hablé con un antiguo conocido, Luis, que trabaja como consultor de formación y había colaborado con esa misma academia hacía un año. Le pedí un favor, que se hiciera pasar por alguien interesado en contratar cursos de inglés para una empresa mediana. Que pidiera una cita con Laura como responsable docente. Y que durante la conversación dejara caer un comentario intencionado sobre cómo puede afectar a la reputación de un centro que una de sus empleadas tenga una relación con un alumno, aunque sea adulto. Luis no preguntó muchos detalles. Le bastó con escuchar mi tono para entender que algo serio había detrás. Hizo la llamada, concertó la cita y la dejó en bandeja. No era una amenaza directa, ni un chantaje. Solo una insinuación. Pero sabía cómo iba a sonar. Sabía cómo iba a golpear. El lunes siguiente me escribió. ¿Has tenido algo que ver con una reunión que he tenido hoy con dirección? Le respondí sin rodeos. Sí. Y no va a pasar de ahí. Solo quería que sintieras, por una vez, el temblor en las piernas que yo sentí durante semanas. No me contestó. Ni al día siguiente, ni al otro. Y me pareció justo. También me encargué de algo más. Teníamos un grupo de amigos comunes, 5 parejas con las que solíamos salir a cenar una vez al mes, hacer escapadas de fin de semana, celebrar cumpleaños. Todos sabían que nos habíamos separado, pero no el motivo. Y hasta ese momento, yo había callado. Pero me cansé. Organicé una cena con 2 de ellos, les conté todo, desde el principio hasta el final, sin exagerar, sin dramatizar, solo con hechos. Les dejé claro que no quería convertirlo en un juicio público, pero tampoco iba a permitir que ella construyera una versión amable en la que yo simplemente me había ido porque las cosas ya no funcionaban. Les dije que lo único que me dolía más que lo que ella había hecho era la posibilidad de que alguien me preguntara en 6 meses si todavía creía en las segundas oportunidades. No quiero que nadie me hable de errores humanos. Porque esto no fue un error. Fue una serie de decisiones perfectamente conscientes. Una de las chicas me abrazó al final de la cena. Me dijo que se lo imaginaban, pero que no querían preguntar. Otro me dijo que siempre me consideró demasiado tranquilo para una persona como Laura. No respondí. No me interesaban los análisis retroactivos. Solo quería dejar constancia de los hechos. A las 2 semanas, Laura me escribió de nuevo. Esta vez fue más directa. ¿Era necesario remover todo eso? ¿Qué ganas con esto? Me quedé mirando el mensaje varios minutos. Pensé en todas las veces que ella salió por esa puerta con ropa ajustada, con perfume nuevo, con excusas débiles. Pensé en los mensajes que borró, en las sonrisas que regaló a otro mientras yo me mataba por sostener lo nuestro. Y escribí, solo equilibrio. Nada más. No quiero tu dolor. Quiero que sepas cómo se siente. No hubo más mensajes después de eso. El silencio volvió. Esta vez, bienvenido. En paralelo,
Me volqué en recuperar rutinas que había dejado por el camino. Volví a entrenar, a salir con amigos, incluso empecé a estudiar algo que siempre había querido, fotografía urbana. Me compré una cámara decente, salía los domingos a recorrer barrios con buena luz y pocos turistas. No lo hacía para llenar el vacío. Lo hacía para recordarme que todavía podía construir cosas desde cero. Empecé a dormir mejor, a comer bien, a recuperar una versión de mí que había desaparecido durante años sin que me diera cuenta. Me dolía aceptarlo, pero estar con Laura me había desconectado de mí mismo. Y no me di cuenta hasta que estuve fuera. A los 2 meses firmamos los papeles. En silencio, en la oficina del abogado. No hubo discusión. No hubo intercambio de palabras innecesarias. Solo nombres, firmas, y un apretón de manos formal. Ella se fue antes que yo. Me quedé unos minutos más, hablando con el abogado de detalles logísticos. Cuando salí, ya no estaba. Me fui caminando sin mirar atrás. Por fin, era libre. Un mes después de firmar los papeles, me di cuenta de que ya no pensaba en ella todos los días. Seguía apareciendo en algunos momentos, en detalles tontos, como cuando abría una botella de vino y recordaba cuál era su favorito, o cuando pasaba por delante de la tienda donde compramos los cojines para el sofá que ella se quedó. Pero ya no dolía igual. No me atrapaba el estómago como antes, no me hacía revisar el móvil por inercia, no me empujaba a buscar su nombre en redes sociales. Era como una sombra que solo se notaba si te fijabas mucho. Y yo ya no quería fijarme más. Había entendido que el tiempo no cura una mierda si no haces nada con él. Lo que lo cambia todo es lo que haces mientras el tiempo pasa. Y yo había hecho cosas. Había sacado mi vida del agujero, había dicho todo lo que tenía que decir, había puesto las cartas sobre la mesa sin miedo a las reacciones. No me quedé esperando a que el dolor se evaporara por sí solo. Fui a buscarle un final. Una tarde, volviendo del trabajo, recibí un mensaje de su madre. Nunca tuvimos una relación cercana, pero siempre nos llevamos bien. Era una mujer directa, poco dada a los rodeos, y su mensaje reflejaba eso. No quiero meterme en lo que ya se ha cerrado, pero me gustaría tomar un café contigo un día. Solo hablar. Si no quieres, lo entiendo. Dudé unos segundos antes de responder. Pero le dije que sí. Quedamos 2 días después en una cafetería cerca del Retiro. Me saludó con un beso y un tono que no sabía si era de cariño o de vergüenza. Se sentó, pidió un café solo, y fue al grano. No me interesa saber detalles. Lo que quiero que sepas es que me da pena cómo acabaron las cosas. Y que ella, aunque no lo diga, está pagando el precio de lo que hizo. A su manera. La miré sin decir nada. No porque no tuviera nada que contestar, sino porque no sabía si era una forma de suavizar las cosas o un intento real de mostrarme respeto. Tú no merecías eso, Jorge. Yo lo sé. Y aunque sea tarde, quería decírtelo. Le agradecí las palabras, le dije que ya estaba todo dicho, que lo importante ahora era que cada uno siguiera su camino. Se notaba que le costaba, que sentía que tenía que hacer algo por su hija, aunque fuera tarde, aunque ya no sirviera para cambiar el desenlace. Volví a casa con una sensación extraña. No era ira, ni tristeza. Era algo más parecido a cerrar la puerta de un cuarto en el que ya no queda nada. Sabes que está ahí, pero ya no te importa. Ya no necesitas volver. Desde entonces no volví a tener contacto con nadie de su entorno. Ni su madre, ni amigos en común, ni compañeros. Cerré ese capítulo de verdad. No con palabras bonitas, no con promesas de seguir siendo amigos, sino con hechos. Me salí de los grupos, bloqueé números, me enfoqué en mi gente, en mi trabajo, en mí. Lo siguiente fue tomarme unas vacaciones. Las primeras solo en años.
Elegí el norte, Gijón, donde nunca había estado. Me alquilé un apartamento sencillo, me llevé mi cámara y pasé 5 días caminando sin rumbo, comiendo donde me daba la gana, haciendo fotos sin pensar si le gustarían a alguien. En ese viaje entendí algo que no había querido admitir antes: parte de mí estaba agotado por sostener a alguien que ya no quería ser sostenida. Durante años me esforcé por mantener el equilibrio, por escucharla, por ceder en cosas pequeñas, por no discutir, por entenderla incluso cuando ella no explicaba nada. Y todo eso me hizo perder el sentido de quién era yo fuera del matrimonio. Ahora lo estaba recuperando. No era un renacer, no era una transformación. Era solo una limpieza necesaria: quitar el ruido, quedarme con lo que servía, y seguir. Al volver de ese viaje, me encontré con un mensaje en el buzón físico del piso nuevo. Una carta. Sin remitente. La reconocí por la letra. Era de Laura. La abrí con calma, sentado en el escritorio. 2 hojas, escritas a mano, sin firma al final. En la primera parte me decía que no esperaba que la perdonara, que sabía que lo había arruinado todo, que no tenía ninguna excusa y que no esperaba compasión. Me hablaba de cómo se había dado cuenta tarde de lo que había perdido, de cómo los días ahora eran iguales, de cómo no había nada en su casa que no le recordara lo que habíamos sido. En la segunda hoja me pedía una sola cosa: que, aunque no volviéramos a hablar, no la recordara solo por lo que hizo mal, sino también por lo que fue bueno. Yo también estuve en los momentos buenos. Yo también reí contigo, viajé contigo, soñé contigo. No quiero que todo eso se borre. Me quedé leyendo esa frase una y otra vez. No porque me removiera algo, sino porque era el resumen perfecto de alguien que no termina de aceptar que hay cosas que no se pueden reparar. Porque a veces no basta con reconocer el daño. A veces es tarde, simplemente. No le respondí. No lo haré. No por rencor, sino porque lo más respetuoso que puedo hacer con lo que fuimos es no seguir alargando una conversación que ya no tiene sentido. No me interesa destruirla. Tampoco salvarla. Solo quiero que se quede donde está. En el pasado. Y si alguna vez nos cruzamos por la calle, si llegamos a coincidir en algún lugar, simplemente pasaré de largo, no porque no la recuerde, sino porque aprendí que hay batallas que se ganan sin pelear. Que a veces la verdadera victoria es irse a tiempo, aunque cueste, aunque duela, aunque tardes en entenderlo. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía. Me levanto temprano, desayuno tranquilo, voy al trabajo sin peso en la espalda. A veces quedo con alguien para tomar algo, sin expectativas, sin ansiedades. Otras veces me quedo en casa viendo una película o editando fotos. No hay drama. No hay culpa. Y si algún día aparece alguien que valga la pena, estaré bien para recibirla. No tengo prisa. No estoy buscando nada. Lo único que quiero es que lo que venga a mi vida, sea por elección, no por necesidad. Y si alguna vez alguien me pregunta por Laura, diré la verdad. Que fue alguien importante, que compartimos mucho, y que, al final, eligió un camino en el que yo ya no tenía sitio. No me interesa borrar su existencia. Me interesa que no vuelva a ocupar un solo minuto más del futuro que me estoy construyendo. Eso es lo único que realmente aprendí de todo esto. Que cuando todo se rompe, no siempre se trata de recoger los pedazos. A veces se trata de dejar de sangrar, limpiar el suelo, y volver a caminar, aunque al principio no sepas muy bien hacia dónde. Y eso, al final, fue lo que hice. Caminé. Y seguí. Porque no quedaba otra.